Hola, espero que estén muy bien con la ayuda de Dios. En esta oportunidad quiero compartir con ustedes algo muy interesante que tiene que ver con ese lenguaje que se utiliza para transmitir o compartir la manera en que vamos entendiendo la revelación de Dios, la manera en que el ser humano va comprendiendo más acerca del Señor. Y esto que quiero compartir con ustedes tiene que ver con una expresión que se utiliza en hebreo para referirse a una cualidad o una característica de Dios. Y es el hecho de que, no sé si lo sabías, pero Dios tiene una nariz larga. Oigan a mi tío, que es que Dios tiene una nariz larga. Si Dios es espíritu, ¿cómo me viene a decir que Dios tiene una nariz larga? Espera, querido hermano, antes de que te rasgues las vestiduras, tómate esta agüita de valeriana y acompáñame a las páginas de la Escritura para que te pueda compartir a qué estoy haciendo referencia cuando digo que Dios tiene una nariz larga. Bueno, está bien, vamos. Para esto vamos a leer un texto que podemos encontrar en el libro de Éxodo capítulo 34 versículo 6, que dice de la siguiente manera: Entonces pasó el Señor por delante de él y proclamó: el Señor, Dios compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad. Y te podrías preguntar, ¿y en ese texto bíblico dónde está mencionando, dónde está diciendo que Dios tiene una nariz larga? ¿O dónde está haciendo alusión a esta figura? Para poderlo ver de una mejor manera, tenemos que ir aquí a las páginas de la Biblia hebraica Estugatensia para ver este versículo, pero en hebreo. Vamos. Entonces vamos a leer el texto bíblico en hebreo, que es el versículo que les he enmarcado entre estas dos líneas de color anaranjado. Dice así: Vayabor Adonai al Panai, Vayigra Adonai el Rahum, Behanun Erek, Apayim, Berab Heset, Behemet. Aquí quiero llamar su atención a esta expresión, Erek Apayim. Y quiero que veamos la morfología de cada una de estas palabras. La palabra Erek la encontramos en el diccionario como Arek, que es un adjetivo masculino singular constructo. Y la palabra Apayim la encontramos como Ap, que es un sustantivo común masculino dual absoluto. Y aquí lo he traducido como largo de nariz, y quiero que me acompañen al diccionario para que veamos el porqué de esa traducción. Entonces, la palabra Arek, o en su forma constructa Erek, se traduce como largo, y aquí nos está mostrando que cuando se une a la palabra Apayim, también se puede traducir como paciente. Por otro lado, la palabra Ap, o en su forma dual Apayim, se puede traducir al español como nariz, olfato o cara. Por ese motivo, literalmente le podríamos traducir como largo de nariz. Pero si bien lo dijo el hermano hace un momento, Dios es espíritu, por lo tanto no podríamos afirmar que físicamente una de sus características es que su nariz sea larga. Sí quiero que veamos algo que nos pueda dar claridad al respecto. Esto lo podemos encontrar en este libro, que es un diccionario de figuras de dicción que se utilizan en diferentes textos bíblicos que hacen parte de las Escrituras. Y dentro de esas figuras de dicción podemos destacar dos. Una de ellas se llama antropopatía, y esta figura consiste en atribuir a Dios acciones, pasiones o cualidades humanas.
Y la otra figura de dicción es el antropomorfismo, que es la atribución de características y cualidades humanas como emociones, intenciones o rasgos físicos a animales, objetos, fenómenos naturales o incluso a deidades. De tal forma que esta es una figura que se ha utilizado aquí en las páginas de la Tanakh, en las páginas del Antiguo Testamento en hebreo, para expresar por medio de un lenguaje más comprensible al ser humano la forma en que ellos van comprendiendo la revelación de Dios, cómo en su caminar diario con el Señor fueron entendiendo y aprendiendo más acerca de Él. Y podrías preguntarte qué tiene que ver el hecho de ser largo de nariz con el tema de ser lento para la ira, que es la forma en que lo han traducido a la Biblia en español. Y es que un rasgo, una característica que físicamente nosotros experimentamos en esos momentos de ira, en esos momentos que llegamos a vivir o expresar esta emoción, es que el rostro se pone rojo o la nariz se pone roja. Por lo que al referirse por medio de esta figura a que el Señor es largo de nariz, lo que buscan expresar es cómo mientras ese aire caliente se va acercando a su presencia, pues se va a ir enfriando, de tal forma que cuando llega ante Él, pues ya no va a llegar con la misma fuerza, con el mismo impacto que hubiera llegado en un principio al tener una nariz corta. Y es por esta razón que nuestra traducción al español lo relacionan o lo expresan como el hecho de que Dios es lento para la ira. Aquí te quiero compartir la lista de citas bíblicas donde también se utiliza esta misma expresión, para que veas cómo la han aplicado para hacer alusión a esa cualidad de Dios de ser lento para la ira. Pero además resaltar las dos que están de color azul, porque esos dos textos de Proverbios hacen referencia también al ser humano, a nosotros que podemos también llegar a ser largos de nariz. Por ejemplo, mira este texto. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. Salmo 103, versículo 8. O uno de los textos de Proverbios. El lento para la ira tiene gran prudencia, pero el que es irascible ensalza la necedad. Proverbios 14, 29. De manera que al decir que Dios es largo de nariz, no estaríamos haciendo referencia a una característica física de la persona de Dios, sino a una expresión que se ha utilizado con el fin de transmitir esa cualidad de Dios, cómo la fueron comprendiendo, cómo la fueron entendiendo ellos y cómo la podemos entender nosotros hoy en día. Y además de eso, cómo nosotros también podemos llegar a ser largos de nariz. No siendo más, nos vemos en una próxima oportunidad para que podamos aprender juntos un poco más de la palabra de Dios. Espera, no te vayas todavía. Gracias, hermano, por el agüita valeriana, pero sobre todo por esta explicación para poder conocer un poco más de la palabra de Dios. Chao, nos vemos y que Dios los bendiga.